¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. A ver, comencemos con las asesorías de los días viernes del curso de física. ¿Alguna consulta o duda? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Le escribí en el chat y A me ver, podría ayudar con la pregunta 5, 6 y 7 de propuestos, por favor. listo, listo. Ya vamos a buscar el material y esas preguntillas. Estamos en la semana 10, ¿cierto? ¿No me equivoco? 11. 10, ¿no? Ah, no, 11 ya. Semana 11. Sí, 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 sí. Ya encontré. Ahí está. 6, 7 y 8. No, 5, 6 y 7. 5 en estos 5. Acá está. ¿Cuál es la dificultad con el problema número 5? Porque en ese problema 5, exacto no sale. Es un resultado aproximado. Tal vez esa ha sido la dificultad. Bueno, no lo supe plantear como tal, cuando te dice que es una trayectoria circular y luego te piden la velocidad tangencial. Ya, listo, ok, ok. Entonces, lo aplicamos acá. Ah, no estoy compartiendo todavía, ¿no? Compartir. No, visualizaciones. Ahí está, ¿ok? Listo. Ese es el problema 5. Vamos a ver qué nos dice. En un átomo de hidrógeno, el electrón y el protón están separados a una distancia promedio de 5 por 10 a la menos 11 metros. Suponiendo que el electrón describe una trayectoria circular, determinen la magnitud de su velocidad tangencial. A ver, básicamente me hablan del átomo de hidrógeno, ¿no? Sabemos que el átomo de hidrógeno tiene en su núcleo un protón y tiene girando a su alrededor, un electrón. Listo. ¿Listo? Este electrón está girando con cierta rapidez tangencial. ¿Listo? Pero sabemos también nosotros que entre dos partículas cargadas se genera una fuerza. Como una es positiva y la otra es negativa, entonces habrá una fuerza de atracción. Fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica.
donde esa fuerza eléctrica es igual a constante de Coulomb, producto de cargas. Pero como ambos tienen la misma carga, solamente que con diferentes signos, este negativo y este positivo, tienen el mismo valor, ¿no? E elevado al cuadrado, ¿no? Porque son dos. Sobre la distancia al cuadrado. Distancia de separación, ¿no? Distancia de d al cuadrado. Bueno, d o radio, ¿no? También llamado para nosotros radio al cuadrado. Listo. Entonces, esta sería nuestra fuerza eléctrica. ¿Listo? Fuerza eléctrica. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Entonces, como yo ya sé que existe esa fuerza eléctrica permite que este electrón esté en esta trayectoria circular. Por lo tanto, también puedo decir que esta fuerza eléctrica se está comportando entonces como una fuerza centrípeta. ¿Y por qué como una fuerza centrípeta? Porque es una fuerza que va dirigida hacia el centro, ¿no? Una fuerza dirigida hacia el centro. Por lo tanto, de ahí ya comienza mi análisis, ¿no? Esa fuerza eléctrica es igual a K por E al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Y es igual a la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero también sabemos que la aceleración centrípeta, ¿a qué es igual? A la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro. Entonces me queda K por E al cuadrado sobre el radio al cuadrado, igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Un radio, un radio se va a ir. Y de aquí yo puedo despejar, ¿no? Velocidad al cuadrado es igual a constante la carga al cuadrado sobre radio por la masa. Bueno, también le puedo sacar raíz cuadrada. Listo, y me quedaría raíz cuadrada de todo esto. Listo. Este sería el planteamiento, Angelina. Coméntame. ¿Quedó un poquito más claro el planteamiento? Sí, profesor. Listo. De ahí solamente quedaría reemplazar, pues, ¿no? Operar. Reemplazar la constante, Sí, la sí. carga del electrón, el radio que me da y la masa. Y a pesar de todo eso, igual el resultado no sale entero, sale un valor aproximado. Y el valor aproximado es de 2,25, ¿ya? Te sale aproximadamente, ¿no? Ya que la masa es un 9,1, un 91, pues no se puede simplificar eso. ¿Listo? Pero esa es la idea, esa es la referencia. ¿Listo? Eso es para las 5. Ahora me comentas las 6 y las 7 también. Vamos a ver. A ver, en las 6, ¿cuál sería la duda? A ver. Una partícula de masa de 10 a la menos 5 kilogramos y carga eléctrica de 2 microcoulomb es liberada desde el reposo en una región de campo eléctrico uniforme de 12 newton por coulomb. Determine la distancia que recorre en 0,25 segundos. Ya, a ver, ¿qué es lo que podríamos comentar aquí? Yo tengo una partícula cargada. Positiva, ¿no? Ya está. Ahora, se suelta, no se libera desde el reposo, ya, dentro de un campo eléctrico. Ahí está el problema. ¿Cómo será el campo eléctrico? Si yo tengo esta carga, ¿el campo eléctrico cómo sería? Podría ser así, ¿no? Este es el campo eléctrico. Ahora, ¿con qué finalidad se debe considerar un campo? Bueno, si es que es un campo eléctrico y hay una carga dentro, entonces sobre la carga aparece una fuerza eléctrica. Listo. Pero aquí hay un problemilla. ¿La única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza eléctrica? No, porque también tendría la fuerza de gravedad. Y con estas dos fuerzas se generaría una trayectoria de este tipo, pues, ¿no? Dependiendo si la fuerza eléctrica es mayor o menor, ¿no? Y si es que es mayor,
mucho mayor, entonces tendría que ser así, ¿no? Más o menos. Y si es menor, entonces más o menos así. ¿Me deja entender? Una desviación, ¿no? Pero obviamente así no se puede analizar, pues, ¿no? Por ese motivo el problema te tiene que decir lo siguiente. Desprecie efectos gravitatorios. ¿Correcto? Es decir, no considerar la fuerza de gravedad. ¿Y por qué no la consideras? Porque es muy pequeño, ¿no? Prácticamente cero. ¿Listo? Por eso se desprecia. Entonces, siendo así, ya no me importa en qué dirección va el campo, pues, ¿no? Porque si el campo va a la derecha, la fuerza eléctrica es a la derecha. Si el campo va hacia arriba, la fuerza eléctrica es hacia arriba. Y así sucesivamente. Entonces, la fuerza eléctrica es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo. Y si es la única, entonces podemos decir que esa fuerza eléctrica es igual a la masa por la aceleración. Y la fuerza eléctrica sería carga por campo igual a la masa por la aceleración. Donde la aceleración me quedaría carga campo entre la masa. Te va a salir un número porque la carga lo conocemos, el campo lo conocemos y la masa lo conocemos. Y este es un número. Y una vez que ya tengas la aceleración, bueno, ya puedes aplicar un poco de cinemática, ¿no? Como quiero la distancia recorrida es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como parte de reposo se va, chao cero. Entonces la distancia sería un medio de la aceleración, que es carga campo entre la masa, por el tiempo al cuadrado que me da. Listo. Y de aquí el problema te tiene que salir. ¿Qué te parece, Judith? Profesor, al final en la distancia en donde dice un medio por carga entre masa, ahí cómo llegó a la conclusión de eso. Ah, es que reemplacé esta aceleración. Aquí. Ah, verdad, verdad. Sí, sí, ya. Ajá. Solamente lo reemplacé. Pero para poder llegar a esta conclusión, tengo que considerarlo de acá, por si acaso. Despreciar efectos Ah, sí, gravitatorios. Ya está. En un faltó examen, ese dato, ¿verdad? obviamente, que están casi obligados prácticamente, porque si no se desprecia efectos gravitatorios, tendría que considerar otra fuerza, que es la fuerza de gravedad, y con estas dos calcular una fuerza resultante, por ejemplo. Y esta fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. ¿Listo? Ya sería un poquito más Ok. elaborado. Entonces, siempre que tenga ese tipo de problemas, tengo que despreciar la gravedad. No en todo se desprecia, pero te lo tienen que decir. Por eso te digo, les faltó decir eso. ¿Listo? Ok. En un examen no pasa eso. En un examen tiene que decir claramente todo eso. Porque en otros problemas sí se considera la fuerza de gravedad, por ejemplo. En otros sí. En este, por ejemplo, no. Entonces, ahí es donde se puede decir que hay un pequeño errorcillo, pues no. No se comentó acerca de los efectos gravitatorios. Ya con eso ya queda. Y las 7 me dices, ¿no? Vamos a ver esto. Ya está. Tres partículas cargadas están ubicadas en los vértices de un triángulo rectángulo. Bueno, creo que por ser rectángulo debe ser 90 acá, ¿no? Determine la magnitud del campo eléctrico en el punto medio M de la hipotenusa. Bueno, punto medio. Punto medio. Ya está. Listo. Entonces, este triángulo no solamente es un triángulo rectángulo, sino es un triángulo rectángulo conocido, ¿no? Es isósceles también.
Por lo tanto, aquí ¿qué ángulo sería? 45, 45. Listo. Ahora existe una propiedad de triángulos rectángulos. Y lo voy a colocar por aquí. Si este es un triángulo rectángulo y tú trazas una mediana a la hipotenusa, ¿listo? Entonces esa mediana también tiene el mismo valor. ¿Listo? ¿A qué se refiere, profe? Que si esto vale A, obligatoriamente esto también vale A. Los tres valen A. ¿Listo? Son iguales. ¿Listo? Entonces, profesor, si usted traza este segmento, también tiene que ser igual. ¿Listo? Si esto vale A, esto vale A, esto también vale A. Pero si yo analizo un poquito este triángulo es isósceles. Por lo tanto, aquí es 45 grados. A, 45, 45. Como ya es 45 y 45, es 90. ¿Qué ángulo se forma por aquí entonces? 90 grados. Y con eso mi análisis va a ser más sencillo. ¿Por qué, profe? Porque cuando yo quiero calcular el campo, necesito la constante, la carga y la distancia al cuadrado. Esa distancia es la que me importa a mí, que es justo lo que yo he calculado. ¿Listo? Ahora, luego de eso tienes que saber, ¿no? Que para cargas positivas el campo es saliente y para cargas negativas el campo es central. ¿Listo? Entonces diremos, para la carga 1, 2, 3. Voy a graficarle verde, ¿eh? Para la carga 1, como es positiva, en el punto M su campo es saliente. Para la carga 2, en el punto M su campo también es saliente, por ser carga positiva. En cambio, para la carga 3 es inclinada, ¿no? Pero es positiva, por lo tanto, sigue siendo saliente. Campo 3, campo 1, campo 2. Listo. Y me voy a dar cuenta que para la carga 1 y 2, la constante es la misma. La carga también es la misma. Y la distancia también es la misma, ¿no? Para estas dos cargas, carga 1 y carga 2, los tres valores son lo mismo, constante, la carga y la distancia. ¿Eso qué significa? Que el campo 1 y el campo 2 tienen el mismo resultado, mismo valor. Entonces, como el campo 1 y el campo 2 son iguales, se van a simplificar, pues, ¿no? Solamente me quedaría el campo 3. ¿Y cuánto sería el campo 3? Constante, la carga, que sería 2Q, entre la distancia, que sería A al cuadrado. Obviamente que A no es un dato, pues, ¿no? Entonces tengo que darle forma. Entonces para eso diremos 2A de la diagonal, ¿listo? 2A de la diagonal representa la hipotenusa del triángulo. Y la hipotenusa de ese triángulo sería L raíz de 2. Por lo tanto, A sería L raíz de 2 sobre 2. Y con ese valor de A ya puedo reemplazar, ¿no? K es igual K por 2Q sobre A al cuadrado. A valdría L raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Operamos un poquito, sería K por 2Q entre L cuadrado por 2 sobre 4.
Sácale mitad uno, mitad 2. Entonces finalmente nuestro campo 3 quedaría constante. Extremos y medios, ¿te parece? Extremos y medios. Extremo sería 2 por 2q, sería 4q sobre L cuadrado. Esto es igual a 4 constante de la carga entre L cuadrado. Y la clave sería la. ¿Qué te parece, Judith? Listo. Sí, profesor, lo he entendido. Solo que no había visto lo de los em, campos eléctricos que eran iguales y no sabía qué hacer ahí. Ah, ya. Listo. Ahora ya queda más claro, pues, ¿no? Ahora sí. Ay, muchas gracias. Listo, no hay problema, Judith. A ver, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Podría darme con este ejercicio, por favor? Ya, a ver. La gráfica. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Pero Camila, este es un tema de magnetismo todavía. Ah, sí, profesor, pero también habíamos hablado del campo magnético en este tema también. ¿En esta semana? Sí, el profesor había empezado con la introducción del campo magnético. Ya. Bueno, vamos a ver. Pero por si acaso, la información o la teoría necesaria para poder hacer este problema es en la semana de magnetismo, que es todavía acá 2 semanas, ¿no? Vamos a tratar, a ver. Como es teoría, tal vez pues no vamos a profundizar mucho en las ecuaciones, ¿no? Por ahora. ¿Ya? Vamos a ver. Y dice, a ver, un padre explica a su hijo cómo funciona el campo magnético. Para ello toma dos imanes naturales y los coloca uno frente al otro. Y vierte limaduras de hierro a su alrededor. Así obtuvo la imagen que se muestra en la figura. Luego, as- luego acerca una brújula al extremo de uno de los imanes, lo cual se alinea como se muestra. Determine qué polos están representados en la figura. Listo. Primero debemos saber que un imán presenta dos polos. Por ejemplo, si yo tengo un imán de barra, todo imán tiene dos polos. Un polo norte, un polo sur magnéticos. Polos magnéticos, ¿ya? Normalmente el polo norte se representa como una parte más oscura. Ahora, ¿por qué es importante identificar qué polos son? Porque en base a la polaridad nosotros sabemos de dónde a dónde va el campo magnético. Por ejemplo, para un imán de barra o imán de dos polos, el campo magnético siempre va del polo norte magnético al polo sur. Norte a sur. Siempre. Ahí está. Estas son las líneas. ¿No está? Siempre de norte a sur. ¿Correcto? Ahora, ¿para qué sirve o para qué se usa, por ejemplo, un campo magnético si es que yo quiero hablar del planeta Tierra, por ejemplo? El planeta Tierra se comporta como un imán gigantesco, porque a su alrededor se generan líneas de campo o campo magnético, ¿no? Ahora, el campo magnético terrestre suele usarse para poder orientarnos, ¿no? Los imanes, por ejemplo, o las brújulas apuntan siempre en la dirección del polo
o mejor dicho, en la misma dirección del campo magnético. Por ejemplo, imaginemos yo quiero averiguar cómo es el campo magnético en este punto, el vector campo magnético. Entonces, para nosotros el vector campo magnético es un vector tangente, ¿listo? Y en la misma dirección de la trayectoria, ¿no? En sentido antihorario por acá. Por ejemplo, acá tendría que ser así más o menos. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si en ese lugar yo coloco una brújula? Recuerda que una brújula es un imán también. ¿Listo? Y el imán o la brújula siempre se va a alinear en la misma dirección que el campo. Siempre va a apuntar en la misma dirección que el campo. ¿Listo? Entonces acá sería norte, acá sería sur. Acá sería norte, acá sería sur. ¿Listo? Ese es mi primer análisis. Ahora, todos los imanes entre sí pueden interactuar. ¿Listo? Pueden interactuar. Por ejemplo, acá yo coloco dos imanes interactuando. Ahora, las interacciones es en base a sus polos. En base a sus polos. Y van a haber tres situaciones diferentes. Muy parecido a lo que ocurre con las cargas, ¿no? Imaginemos interactúan norte con norte, sur con sur y norte con sur. ¿Qué sabemos nosotros? Cuando es norte con norte, ¿hay atracción o repulsión? Repulsión. Efectivamente, repulsión. Y cuando es sur con sur, repulsión. Cuando es norte con sur, atracción. Listo. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque cuando interactúan, sus campos también lo van a hacer. Cuando es norte con norte, como hay repulsión, sus campos magnéticos, que son salientes, muy parecidos a los campos eléctricos, se repelen. Es decir, no se superponen, generándose así una línea asíntota, ¿no? Un espacio asíntota. Listo. Una frontera. En cambio, cuando es sur con sur, también, ¿no? Hay repulsión, entonces va a haber una frontera, una asíntota. Pero solamente que sus campos ahora son entrantes, ¿no? Son entrantes. Listo. Y cuando es norte con sur o sur con norte, se superponen los campos. ¿Listo? Entonces, en base a esta parte de la teoría nada más, dime, para los dos, uno y dos, claramente hay una asíntota entre ellos, ¿no? Una separación. Entonces, dime, ¿sus campos se atraen o se repelen? Se repelen. Entonces, existe una repulsión. Y si hay una repulsión, puede ser que los dos sean norte y norte, o sean sur y sur, ¿no? Pero yo sé que hay repulsión. ¿Listo? Y decir que los dos tienen la misma polaridad. La misma polaridad. Por lo tanto, si fuese ese el caso, dime, la C descartado y la D descartado, ¿no? ¿Sí o no? Porque me dice que uno es norte y sur, imposible. Pues, ¿no? Para que sea norte y sur, tiene que ser una superposición. Ahora, o bien ambos son norte o ambos bien son sur. Si no puedo determinarlo, mi clave es la E, ¿sí o no? Si no, podría determinar. Pero el otro dato que me dan es este imán. ¿Te das cuenta que el imán está apuntando en esta dirección norte? Así. Si apunta en esa dirección, significa que en esa dirección está el campo. Y dime, para que el campo esté graficado de esta manera, claramente el campo ha salido de este punto, ¿no? Hay una línea de campo por acá, donde se genera ese campo magnético saliente. Si hubiese apuntado hacia acá, sería entrante, pero es saliente. Por lo tanto, si sus líneas son salientes para generar ese campo magnético, ¿de qué polo estamos hablando? Norte y obviamente el otro norte. ¿Cuál será tu respuesta? La A. ¿Qué te parece? Muchas gracias, profesor. Listo, Camila. ¿Alguna consulta o duda que tengan, chicos? Comenten, por favor.
¿Alguna consulta o duda que tengan chicos sobre esta semana que se ha trabajado el tema de electrostática? O tal vez semanas anteriores. Coméntame por favor. Listo chicos, con la finalidad de reforzar un poco lo que se ha avanzado esta semana con el tema electrostática, vamos a resolver la primera pregunta. Dice, dos pequeñas esferas conductoras idénticas se encuentran a la distancia de 0,3 metros, una de la otra. A una se le da una carga de 12 nanocoulomb y a la otra se le da una carga de menos 18 nanocoulomb. Si las esferas están conectadas mediante un alambre conductor, determine la fuerza eléctrica entre ellas una vez que alcancen el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Me están planteando una situación inicial y luego una situación final, ¿no? Porque me están diciendo que se conecta mediante un alambre conductor, no aislante, sino conductor. Entonces, básicamente me están diciendo que las dos esferas se ponen en contacto, ¿no? Entonces, profesor, tengo una esfera y tengo otra esfera. A una se le da una carga de 12 nanocoulomb y a la otra se le da 18. Ya, entonces uno con 12 nanocoulomb y con la otra menos 18. ¿Listo? Se hace una conexión mediante un cable, entonces es una electrización por contacto. Y finalmente, después del contacto, ¿qué pasa con sus cargas? Habrán cambiado. Ya no serán 12 nanocoulomb, ya no serán 10, menos 18 nanocoulomb. ¿Cuántos serán? ¿Listo? Entonces, ¿cuándo serían sus cargas finales?
como te dice que son idénticas, podemos decir que sus cargas finales son iguales, ¿no? Q y Q. Ahora, para calcular esos valores, yo puedo decir lo siguiente. Existe conservación de la carga. No importa el proceso de electrización que se sigue, la carga que hay al inicio es igual a la carga que hay al final. Al inicio, ¿cuánto hay? 12 más menos 18. Al final, ¿cuánto hay? Q más Q. Entonces, son iguales. Al inicio sería 12 menos 18 menos 6, igual a 2Q. Entonces, ¿cuánto vale Q? Q valdría menos 3 nano Q1. Entonces, esa es la carga final para cada partícula o para cada pequeña esfera. Y luego de saber esa carga finales, me dicen, si están separadas una distancia de 0,3 metros, ¿cuánto será la fuerza eléctrica? Pues, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica es igual a la constante producto de cargas, como son iguales, Q por Q, Q al cuadrado, entre la distancia al cuadrado. 9 por 10 a la 9 es la constante. La carga sería 3 por 10 a la menos 9. Pero como son 2, elevado al cuadrado. Y esto divide entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? 0,3 metros. Bueno, yo lo puedo transformar, ¿no? A 3 por 10 a la menos 1. Y esto al cuadrado. Operando, la fuerza eléctrica sería 9. Uy, mira, esto acá se puede hacer. 3 al cuadrado, 9. Chao. 3 al cuadrado, 9. Listo. Por 10 a la 9 por 10 a la menos 18. Entre 10 a la menos 2. Entonces sería 9 por 10 a la menos 9. Entre 10 a la menos 2. Fuerza eléctrica es 9 por 10 a la menos 7 Newton. Problema 1 resuelto, ¿no? La clave es la A. A ver, Shelene dice, profesor, ¿podría ser la pregunta 8 de clase? 8 de clase. Vamos a ver. Vamos a buscar. Ocho. Shelene, este de acá, ¿no? ¿Está 8? Sí, profesor. ¿En clase lo hicieron o no? Bueno, en tu Mi clase. profesor no lo terminó de hacer, profesor, porque había tocado el timbre de salida. Ok, entiendo. Ya. A ver, desarrollar este problema no es sencillo. Es muy, pero muy elaborado. Es muy, pero muy elaborado. Muy matemático, ¿ya? Vamos a ver qué te lo hacemos. Dice, la figura se representa cuatro partículas con cargas de... Mira, las cuatro son iguales en valor. Cambien el signo. Ahora, ¿qué significa que cambien el signo? Que la dirección de la fuerza o del campo eléctrico cambiaría, pues, ¿no? Básicamente es eso. Distribuidas en los vértices de un tetraedro, ¿no? Una pirámide, un tetraedro regular de arista 20 a raíz de 2. Determine la magnitud del campo eléctrico en el punto P. Debo saber en ese punto P cómo es el campo resultante. Entonces, para calcular el campo de cada una de esas cargas, tendría que saber yo la constante
la carga y la distancia y elevarlo al cuadrado. Creo que te darás cuenta que para las 4, para la carga 1, 2, 3 y 4, para los 4, la constante va a ser la misma. La carga es la misma. La que genera la diferencia es la distancia, ¿no? La distancia. La distancia de la carga hacia el punto. Por ejemplo, para la carga 1, su distancia, ¿cuánto sería? Sería a medios. Para la carga 2, también a medios. ¿Listo? Profe, ¿qué significa eso? Que si ambos tienen la misma distancia, significa que ambos tienen el mismo campo. ¿Correcto? Por lo menos en valor. En dirección, profe. Como la carga 1 es positiva, su campo, ¿cómo tiene que ser? Saliente. Y para la carga 2, como la carga es positiva, su campo es saliente. ¿Sí o no? Que ambos campos son salientes, por lo tanto, ambos campos se van a ir. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profesor. Listo. ¿Ya está? Entonces nos faltaría solamente analizar el campo generado por la carga 3, donde la distancia sería este tramo de acá, y el campo generado por la carga 4, donde la distancia sería este tramo. Pero como ambos son cargas negativas, sus campos, ¿cómo serían? Entrante, entrante. Esos son sus dos campos. Campo 3, campo 4. Pero no sé cuántas son las distancias. No sé la distancia. Entonces, para poder calcular la distancia, un poquito de geometría. A ver, profe. Yo observo en la base, un triángulo equilátero. Y en ese triángulo equilátero, P es punto medio. Por lo tanto, el segmento desde la carga 4 hasta el punto P es una altura. Entonces, si es una altura, entonces podemos decir que aquí se forman 90 grados. Entonces, este triángulo es conocido, pues, ¿no? Es un triángulo de 30-60, donde la hipotenusa vale A, un cateto vale A medios, el otro cateto, ¿cuánto valdría? Este cateto valdría A medios raíz de 3. Y si te das cuenta, ocurre lo mismo con este triángulo. Mira, acá es 90 grados en este triángulo. También tenemos lo mismo, ¿no? A medios, este segmento vale A medios raíz de 3. Listo. Entonces las distancias los tengo, son iguales. ¿Qué significa eso? Que la intensidad del campo 3 y la intensidad del campo 4 son iguales. Son iguales. Igual la intensidad del campo E, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Entonces, profesor, esos dos campos están formando un ángulo. Y en base a ese ángulo, ¿listo? En base a ese ángulo, ¿listo? Voy a aplicar el teorema, bueno, el método del paralelogramo, conociendo este ángulo. Ya conociendo ese ángulo, tú puedes decir, ¿no? Que el campo resultante es igual a raíz del campo E al cuadrado más el campo E al cuadrado más el doble producto de E por el seno de alfa. Disculpa, por el coseno de alfa. Cabe recalcar que este campo es campo 3 y 4, pues, ¿no? 3 y 4. Pero como son iguales, le he puesto E nada más, ¿ya? ¿Correcto, Sharon? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna consulta que tengan? Sí, profesor, todo bien. Listo. Entonces, la chamba es calcular el campo E y calcular el coseno de alfa. Por ejemplo, para el campo E sería, para el 3 y 4, pues, ¿no? Sería constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. La carga sería 10 a la menos 6 entre la distancia al cuadrado. La distancia es A medios raíz de 3. A medios raíz de 3. Pero A vale 20 raíz de 2. Esto entre 2 y esto por raíz de 3.
al cuadrado. Simplificando, mira, mitad 1, mitad por acá. ¿Cuánto me quedaría? 9 por 10 al cubo entre 10 al cuadrado por raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6, ¿no? Listo, raíz de 6 al cuadrado sería 6. Listo. Entonces, 10 al cubo entre 10 al cuadrado es 10. Tercia 3, tercia 2. Listo. ¿Algo más? Está bien, ¿no? A ver. A medias. Sí, está bien, creo. Entonces nos quedaría 5. A ver, sería 3 por 10, 30 entre 2, 15. 15 newton. Ahí está. Listo, entonces ya tengo el campo de que vale 15. Pero ese no es mi problema realmente. Mi problema es el coseno del ángulo. El ángulo es el problema. Entonces, para el ángulo, mira lo que voy a hacer. Voy a analizar ahora este triangulito. Este triangulito voy a analizar. Pero aparte, ¿ah? Mira, tan aparte que lo voy a sacar por acá. Mira, voy a graficarlo por aquí. Acá es alfa. Y según el problema esto vale A. Esto es A medios raíz de 3. Y esto es A medios raíz de 3. Conociendo este triángulo y los lados, debo calcular alfa o coseno de alfa, ¿no? Que es lo importante. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, ahí está la chamba. Entonces, para poder calcular alfa, voy a aplicarle ley de cosenos. Listo. A ver, ¿qué me dice ley de cosenos? Mira, si este es el ángulo alfa, opuesto a alfa vale A. Entonces, A al cuadrado es igual a los otros lados al cuadrado. ¿Listo? Esto sería menos doble producto de ambos valores. Y lo que yo quiero, coseno de alfa. ¿Listo? Voy a simplificar todos los valores que tengan A. Sería A al cuadrado se va, se va, se va, se va, se va. Y me queda 1. Igual a ver, raíz de 3 sobre 2 sería, bueno, al cuadrado sería 3 cuartos, más 3 cuartos, sería 2 3 cuartos, sería 3 medios, menos un medio del coseno de alfa. Entonces, un medio de coseno de alfa es igual a 3 medios menos 1. Esto me sale un medio. Conclusión. A ver. O no, a ver. Ah, no, disculpa, falta algo. Falta esta parte. Mira. Raíz de 3 por raíz de 3. Sería 3. Entonces podemos decir que el coseno de alfa es igual a ver cuánto sería.
Un tercio. Listo. Una vez que ya tengas el coseno de alfa igual a un tercio. Efectivamente, Eric, lo más probable es que sí, pues, ¿no? Es que se vuelve muy operativo. ¿Listo? La parte de matemática en este problema, por lo menos, es muy pesada. ¿Listo? Una vez que tengas el coseno de alfa igual a un tercio, ya podemos reemplazar, pues, ¿no? Listo, terminamos esto y hacemos las propuestas. ¿Listo? ¿No? Ahora voy a factorizar un poquito, pues, ¿no? Mira, acá te queda 2e cuadrado y acá te queda 2e cuadrado coseno de alfa. ¿Listo? Ese 2e cuadrado lo voy a factorizar, ¿ya? Y le voy a sacar raíz cuadrada. Entonces me quedaría que el campo resultante sería e por raíz de 2. Y te quedaría dentro raíz de 1 más coseno de alfa. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces quedaría E vale 15. 15 raíz de 2. Por la raíz de 1 más un tercio. Sería 15 raíz de 2. O raíz de un tercio sería raíz de, a ver, 4 tercios, ¿no? Raíz de 4 tercios sería raíz de 4 es 2, raíz de 3. Listo, racionalizando. Por raíz de 3, por raíz de 3. ¿Cierto? A ver, entonces me quedaría. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3, tercia 1, tercia 5. 5 por 2, 10. Entonces me quedaría 10 raíz de 6 newton por coulomb. Problema número 8. Ahí está la dificultad, ahí está la respuesta, ahí está el procedimiento. ¿Qué te parece, Shelen? Bonito no está. Listo, a ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Hacemos los propuestos? Ya, ok. Hacemos la 2 de propuestos. Ya, vamos a buscar. A ver. A ver, la pregunta número 2, por ahí la pidieron. Dice, dos esferas de igual radio y pesos están suspendidas de hilos de manera que sus superficies se toquen. ¿Ya? Después de comunicarle una carga de 4 por 10 a la menos 7 coulomb, se han repelido y distanciado formando los hilos un ángulo de 60 grados. Determine el peso de cada una de las esferas. Listo. A ver, este problema es básicamente esto de acá, mira. Desde un techo hay dos hilos y cada hilo está unido a una carga, ¿no? Y después de comunicar una carga de 4 por 10 a la menos 7, se repelen, ¿no? Se van a repeler de esta manera. ¿Listo? Formando un ángulo de 60 grados entre ellos. Listo. ¿Listo? Ahora, según el problema, las cargas son positivas, se van a repeler, ¿no? Entonces podemos decir algo, ¿no? Si el ángulo es 60, si esta es una longitud de L y este es L, entonces
Trazamos por aquí el tercer segmento, también tiene que ser L. ¿Ya está? Haciendo el diagrama de cuerpo libre para que se mantengan en equilibrio estas partículas, podemos decir, primera fuerza, fuerza de gravedad. Segunda fuerza, la tensión. Y la tercera fuerza, que es de repulsión, la fuerza eléctrica. Entonces, para estas tres fuerzas, para un cuerpo en equilibrio, se cumple o se puede formar el triángulo de fuerzas, ¿no? Primera fuerza, fuerza de gravedad. Segunda fuerza, fuerza eléctrica. Y la tercera fuerza, fuerza de tensión. Donde este ángulo de acá es 90 grados. ¿Listo? Y claramente, si es que nosotros trazamos un segmento, bueno, disculpa, ni siquiera es necesario. Yo sé que por ser equilátero este es 60. Entonces, obligatoriamente este es 60. Y este es 30. Y en un triángulo de 30-60 se cumple esta relación, ¿no? 2K, K y K raíz de 3. Listo. Me piden a mí el peso. Y el peso sería K raíz de 3. Y para eso debo saber cuánto vale K, ¿no? Y K vale igual que la fuerza eléctrica. Entonces, calculando la fuerza eléctrica. Constante, producto de cargas. Ah, disculpa. No te vayas a confundir. Este K de aquí no es que sea la constante de Coulomb, ¿ah? Listo. Y le puedo poner 2A y A raíz de 3. Una proporción, ¿no? Donde esa fuerza eléctrica es la constante, producto de cargas, como ambos son iguales, al cuadrado sobre distancia al cuadrado. 9 por 10 a la 9. La carga 4 por 10 a la menos 7 al cuadrado sobre distancia al cuadrado. Entonces la distancia de separación, ¿cuánto sería? L, ¿no? Donde sería la misma longitud del hilo, ¿no? Que es 20 centímetros. Entonces esa distancia sería 20 centímetros, que es 20 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces la fuerza eléctrica es igual a ver, tratamos de operar, sería 9 por 4 al cuadrado, que sería 16 por 10 a la 9 por 10 a la menos 14. Sobre 2 al cuadrado es 4 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2. 16 entre 4 es 4 y 9 por 4 es 36. Entonces, fuerza eléctrica es igual a 36, cuando 9 por 4 por... A ver, ya puedo simplificar algunos, ¿no? 10 a la menos 2, 10 a la menos 14 sería 10 a la menos 12. ¿Listo? Y 10 a la 9 por 10 a la menos 12 sería 10 a la menos 3. Entonces te diría la fuerza eléctrica es igual a... Bueno, te quedaría lo mismo, ¿no? No está representado de otra manera. 36 por 10 a la menos 30, menos 3. Ese sería el valor de la fuerza eléctrica. Y tú dirás, profe, ¿ya acabó? No, porque no me piden la fuerza eléctrica, me piden el peso, que es mg. Y según la gráfica, mg o el peso es a raíz de 3. Es decir, el mismo valor a, que es esto, por raíz de 3. 36 raíz de 3 por 10 a la menos 3 unidades Newton. Problema número 2. Listo. ¿Alguna consulta o duda que tengan, chicos? Ya está, excelente. ¿Alguna duda, consulta que tenga?
Excelente, Ximena. Listo, chicos, a ver, para continuar hacemos la pregunta número 3 de propuestos. Dice así. La magnitud de la fuerza electrostática entre dos cualquiera de las partículas cargadas, de dos de las cualquiera de las partículas cargadas eléctricamente mostradas en la figura es de 1,5 por 10 a la menos 10 newton. Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula Q positiva. ¿Listo? Q positiva en el punto P. Considere que el triángulo es equilátero. A ver, ya me dan las fuerzas entre dos de esas partículas, ¿no? Entre dos de ellas ya me dan. Y sabiendo esa fuerza me dicen calcular la fuerza resultante. Entonces, mira. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Analizar la partícula que está en la parte o en el punto P, ¿no? A ver. Voy a ponerle valores. Este es 1, 1, 2 y 3. Dime, ¿cómo interactúa la carga 1 con la carga 3? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión. Entonces la fuerza sería de repulsión así. Esa sería la fuerza. Vamos a ponerle fuerza generada con 1. Ahora, con la carga 2 también sería repulsión, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora, según el problema, estas dos fuerzas son iguales, pues, ¿no? Bueno, todas las fuerzas, ¿no? Son iguales. De 2 en 2 son iguales. ¿No está? ¿Y por qué son iguales? Misma constante, misma carga, misma distancia. Entonces, para mí, estas dos fuerzas son iguales a F nada más, ¿ya? F y F. Donde según el problema, F valdría 1,5 por 10 a la menos 10. Ya está. Ahora, como yo tengo dos fuerzas formando cierto ángulo, debo averiguar cuánto vale ese ángulo, ¿no? Si es que se puede. En el peor de los casos, el coseno, ¿no? Entonces, como este es un triángulo equilátero, entonces los tres ángulos son iguales a 60.
opuestos por un vértice, acá también vale 60. Listo, entonces tenemos aquí una gráfica conocida, creo yo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo un vector M y otro vector M, formando un ángulo de 60 grados? Entonces, cuando tú calcules la resultante ¿cuánto será? M raíz de 3. Claro. Por lo tanto, para ti, esta fuerza resultante, ¿sí o no que sería F por raíz de 3? ¿Cierto? F por raíz de 3. ¿Listo? Por lo tanto sería unos 1,5 raíz de 3 por 10 a la menos 10. Esa sería tu respuesta. Donde claramente no hay una clave, ¿cierto? Claro, entonces ahí habría un error. Había un error. Pero, escúchame, venga, podemos modificar esto para que sí exista clave. ¿Qué pasaría si el problema me dijese, o mejor dicho, hacemos este cambio, ¿ya? Mira ahorita, sí, Eric. Pero vamos a hacerle este cambio, mira. Voy a considerar que esta carga es negativa. Si esa carga es negativa, dime, en el punto P, este es 1, esto es 2 y esto es 3. Tendríamos una fuerza entre 1 y 3 de repulsión. En cambio, entre 2 y 3 sería de atracción. Y como acá es 60, acá es 60 y acá es 60, este ángulo ¿cuánto sería? 120. Y se generó otra situación particular. Si tengo dos vectores del mismo tamaño, mismo módulo, formando un ángulo de 120, la resultante ¿cuánto sería? El mismo valor, m. Por lo tanto, la fuerza resultante para nosotros es, si es F y F, ángulo de 120, la resultante sigue siendo el mismo F. ¿Y cuánto vale F? 1,5 por 10 a la menos 10. Y con eso llegaríamos a la conclusión que la respuesta sería la A. Listo, ¿qué les pareció entonces con este nuevo cambio? Con este cambio creo que ahora sí sale una clave y sí sale exactito, ¿no? ¿Está bien, chicos? Comenten si tienen alguna duda, alguna consulta. Valeria, las 5 de propuestos. Listo, excelente, Eric. Valeria, las 5 de propuestos ya lo hemos hecho, mira. Hasta acá. Acá está el problema número 5, Valerio. Dinámica circular. Lo dejé planteado solamente para reemplazar nada más. Pero ese sería el análisis, ¿no? Dinámica circular.
Listo, Valeria. A ver. El único problema que faltaría creo que es el 4, me parece. Israel, las 7 propuestos. Propuestos, 7 propuestos. Creo que ya lo hemos hecho. Ahí está, mira. Ahí está las 7 de Israel, por si acaso, ¿no? ¿Está bien? Las 5 propuestos. Ahí están las 5 propuestas. Esto dice. La cita de clase. Vamos a ver la cita de clase. Ahí está. Esta de propuestos, ¿cierto vos? Digo la clase, ¿no? 7 clase. Vamos a ver. Problema número 7 dice. En los vértices de un hexágono regular del lado A se han colocado 3 cargas positivas y 3 cargas negativas de magnitud Q. La magnitud del campo eléctrico en el punto, bueno, en el centro será, ya, el campo en el centro del hexágono.
A ver, vamos a separarlo de esta manera. Mira, carga uno, carga 2, carga 3, carga 4, carga 5, carga 6. 6 cargas. Listo. Sabemos que el campo eléctrico es igual a la constante de la carga entre la distancia al cuadrado. La constante para todas es la misma. La carga realmente es la misma para todas, ¿no? A pesar de que es un signo diferente, pero se puede decir que la magnitud es la misma. Lo que cambia es la distancia. ¿O no? A ver, profe. ¿A qué distancia está? A esta misma distancia, esta misma distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia. Incluso la distancia también es la misma. Entonces, si los tres valores son iguales, el campo generado para los 6 es igual también. Solamente cambiaría la dirección. ¿Listo? Solamente cambia la dirección. Entonces, vamos a analizar la dirección para cada uno de ellos. Pero en el punto del centro. Para la carga 1, como es positiva, su campo es saliente. Para la carga 2, también es saliente, ¿no? Ahí está. Para la carga 3, saliente también. Listo. Basta. Ahora vamos con la carga 4. La carga 4 es negativa, por lo tanto es entrante. Para la carga 5 también es negativa, entonces es entrante. Y para la carga 6 también es entrante. Entonces de esa manera tenemos los 6 campos generados. Recuerda que las 6 son iguales, ¿ah? Los 6 son iguales. ¿Listo? ¿Listo? Como ya tengo los 6 campos, ahora vamos a tener que analizar esos 6 y reducirlos, pues, ¿no? Estos dos campos se están sumando porque van en la misma dirección. Estos dos campos también y estos también. Entonces nos quedaría más o menos así. Campo en la horizontal ya no sería EE, sería 2E. Por aquí, este 2E. Y por aquí, 2E. Formando entre ellos 60 grados, 60 grados. Profesor, ¿y por qué 60? Porque recuerda que todos estos triángulos que se forman son equiláteros. Y si son equiláteros, los ángulos de aquí también son 60, ¿no? Y aquí se forma algo que ya hemos visto anteriormente, mira. Dos vectores del mismo valor y ángulo de 120. Entonces la resultante es el mismo valor. ¿Eso qué significa, profesor? Si esto vale 2E y esto vale 2E, la resultante de esos dos, al formar un ángulo de 120 grados, ¿cuánto sería? Seguiría siendo también 2E. Entonces, la resultante de estos dos vectores me saldría 2E y 2E, justo en la bisectriz. Entonces coincide. Conclusión. El campo resultante sería 4E, donde E sería el campo generado por una de ellas nada más, ¿no? Que sería la constante, la carga entre la distancia al cuadrado. Pero ¿cuánto es la distancia? Bueno, para eso recordemos que me dicen que el lado del hexágono vale A, ¿no?
si este lado vale A, este triángulo es equilátero, vale A, vale A. Entonces todas las distancias valen A. Listo. Por lo tanto, el campo resultante sería 4 veces la constante por la carga entre A al cuadrado. Y de así, nos saldría la pregunta número 7. La clave avioncito, ¿no? Si no me equivoco. ¿Correcto, David? Listo, David. ¿Alguna consulta o duda que tengan, chicos? Coméntenme, por favor. Profesor, buenas noches. Una consulta referente a la pregunta número 7 de propuestos. Dime, ¿qué pasó? Entonces, E3 sería, disculpe, la resultante, porque E1 y E2 se tendrían que eliminar. Entonces, E3 sería la resultante, algo así. Las 7 propuestas, ¿no? A ver, ¿dónde está la Ajá. propuesta? Acá está. No. E3, claro, pues si se elimina E1 y E2, E3 es la resultante, pues, ¿no? Esa es la única que queda. ¿Cierto? Yo aplico la misma, la fórmula de K es igual a la carga entre la distancia al cuadrado, ¿no, profesor? Sí, la misma fórmula. Acá está planteado, mira. Constante Ya, la profe. carga, que sería 2Q entre la distancia, ¿no? Ujú. Que es A al cuadrado. Ya, profe. Muchas gracias, ya me quedó claro. Listo, excelente. ¿Alguna duda, chicos? Coméntame, por favor. Cualquier duda que tengan, consulta. La 4 propuestos. Creo que la única que faltaba. Acá está. Esto. Vamos a ver. En realidad la 4 propuestos es muy parecida. Ahí está. ¿Qué es la 2 de propuestos? Solamente que en la 2 no te dan la gráfica, en la 4 sí te la dan. Prácticamente lo mismo. Mira. Dos esferas de igual diámetro y con igual carga eléctrica negativa se encuentran en las posiciones mostradas en la figura. Si la masa de cada esfera es de 90 raíz de 3 gramos, ¿cuántos electrones se le añadieron a cada esfera? Hasta. Entonces, bueno, claramente, como las cuerdas son del mismo tamaño y el ángulo es 60, cuando yo analizo esta distancia también tiene que ser 0,1, ¿no? Y forma un triángulo equilátero. Ya está. Como se mantiene en equilibrio, se supone, entonces gráfico y a las fuerzas, el peso sería mg, tendríamos la tensión, y como son del mismo signo, fuerza de repulsión. Ya está. Donde el peso yo lo puedo calcular numéricamente, ¿no? Sería 90 la masa, raíz de 3, pero como está en gramos, por 10 a la menos 3.
por 10, que es la aceleración de la gravedad. Entonces me quedaría 0,9 raíz de 3 newton. Este es el peso. Y como esta partícula se mantiene en equilibrio o en esa posición, puedo aplicar triángulo de fuerzas. Primera fuerza, 0,9 raíz de 3, que es el peso. Segunda fuerza, la fuerza eléctrica. Y tercera fuerza, la tensión. Como acá es 90 grados y acá es 60 grados, yo puedo decir que esto es un 2A, esto es A y esto es A raíz de 3. Y ahí claramente, ¿no? A valdría 0,9. Y si A vale 0,9, la fuerza eléctrica vale A, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica es igual a 0,9. Profesor, pero la fuerza eléctrica es constante, producto de cargas, ¿no? Pero como ambas son iguales, Q por Q, Q al cuadrado, dividido entre la distancia al cuadrado. Y este es igual a 0,9, que le puedo poner un 9 por 10 a la menos 1, ¿ya? Entonces reemplazo. Constante, 9 por 10 a la 9. La cargas es lo que quiero calcular. Y la distancia al cuadrado. 0,1 es 10 a la menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 9 por 10 a la menos 1. 9 y 9 se va. Despejas la carga al cuadrado. Te quedaría 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2. Multiplica el 10 a la menos 1, sería 10 a la menos 3. Y esto dividido entre 10 a la 9, me quedaría un 10 a la menos 12. Conclusión, la carga Q sería 10 a la menos 6 coulomb. ¿Profesor, ya acabó? No, porque si yo tengo la carga, puedo saber cuántos electrones se le añadieron o quitaron, dependiendo del signo, sí, ¿no? Entonces, como son negativas, obviamente se le han añadido, donde el valor de la carga siempre debe ser proporcional a la carga fundamental. Entonces, esta carga es 10 a la menos 6. Número de electrones que se le han añadido en esta oportunidad por la carga fundamental, que es 1,6 por 10 a la menos 19. De aquí n quedaría 10 a la menos 6 entre, acá dándole forma, 16 por 10 a la menos 20. Y me quedaría 10 a la 14 sobre 16. Y eso me quedaría 625 por 10 a la 10. Y así termina el problema número 4 de propuestos. ¿Qué te parece, Eric? ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguna duda, consulta que tengan? Coméntenme. Listo. Dime, Eric, ¿qué pasó? Listo, chicos, cualquier consulta que tengan, estamos aquí para poder ayudarlos. Comenten, por favor.
Pero Ximena, las 6, a ver, las 6, de clase de propuestos. Propuestos, por favor. A ver, 5, 6. Sí, sí, sí. Ya lo hemos hecho, Ximena. Hace un momento, bueno, al inicio lo hicimos. Fue un segundo problema que hicimos. A ese problema yo consideré que se debería agregar ese datito que está por ahí, ¿no? Despreciar efectos gravitatorios. ¿Listo? Y al despreciar efectos gravitatorios, esta fuerza de gravedad no se considera, pues, ¿no? Entonces, al no considerarse, la única fuerza que actúa es la fuerza eléctrica. Y es la única que genera la fuerza resultante, pues, ¿no? Entonces se cumpliría todo lo que tú ves por acá. En cambio, si tú consideras la fuerza de gravedad, entonces la fuerza resultante tendría que ser otro resultado. Entonces ya cambiaría todo mi problema, porque ni siquiera sé en qué dirección está esa fuerza eléctrica, ¿no? Porque no me dan la dirección del campo. ¿Listo? Entonces, obligatoriamente tiene que decir desprecie efectos gravitatorios. ¿Correcto? ¿Está bien, Ximena? Ya está. Y luego simplemente es aplicar dinámica para calcular la aceleración. Y luego cinemática para calcular la distancia. Básicamente es. Y chicos, cualquier consulta que tengan, estamos aquí. Cualquier duda.
Listo chicos, cualquier consulta que tengan dudas, estamos unos minutos más.